decirles, bueno, que la charla que preparé traté de que sea enfocada para los estudiantes, ¿sí? Voy a tratar de llevarlos, de contarles una historia, un pequeño cuento, eh, relatando un poco lo que implicó esto y lo que significó y las cosas que encontré en el hacer. Pero no quería dejar de decirles que yo me formé en esta universidad, como bien dijo Andrea, y fue, hasta ese momento, fue la universidad, fue toda mi educación, mi formación fue en instituciones públicas, y después de haber conseguido el título de grado en la Universidad de Buenos Aires, surgieron estas posibilidades de becas de las distintas formaciones de posgrado, máster y doctorado en universidades privadas. Y me parece que eso es como para subrayarlo, porque, porque ustedes son estudiantes de esta casa, que así la entiendo y así la siento, y me parece que siempre me sentí muy bien formado, me sentí muy bien instruido o habiendo recibido muy buena formación, y eso es por parte de todos los docentes que me ayudaron, que me acompañaron en las distintas asignaturas. Y eso uno por ahí en el momento de cursada no lo valora o no lo valora tanto, no lo tiene tan presente, y hoy viendo a la distancia, todo eso me parece que es súper importante. Y recuerdo a los docentes permanentemente y bueno, ustedes que están cursando en este momento, subrayar la experiencia y la dedicación de los docentes que tienen en el taller, que me parece que es muy interesante y muy valiosa. Voy a compartir pantalla. Bueno, la presentación tiene como dos partes, una parte introductoria que les voy a contar eh, cómo se formó, de dónde sale el arquitecto Scrimaglio, y después voy a tratar de hacer algunos comentarios eh, sobre la Casa Maíz y algunas conclusiones. Digamos, en esas dos partes o en esas tres partes voy a relatar la charla, voy a estructurar la charla. El trabajo que les voy a contar es parte de la investigación que fue concluida con la defensa de la tesis en España, en la ciudad de Pamplona, con un tribunal que también fue un privilegio tenerlo, conformado por Wilfred Guan, Elio Piñón, Miguel Ángel Ocho Torena, Emilio Tuñón y Asier Santas. Y cada vez que me invitan o me proponen dar una charla de este tema, siempre reviso los comentarios y las cosas que sucedieron ese día, porque fueron también muy alentadoras, y muchas de las cosas que fueron comentando estas 5 personas fueron ocurriendo y siguen ocurriendo en el transcurso de todo este tiempo post defensa de la tesis. Para darles un paneo muy rápido y general del trabajo, cuando yo empecé esta investigación, cuando me otorgan la beca para hacer el doctorado, tengo la oportunidad de conocerlo a Scrimaglio en Rosario, en un viaje a Rosario, gracias a la generosidad del arquitecto Oscar Fuentes, que me da una revista donde él había publicado un artículo de la Capilla del Espíritu Santo, una de sus primeras obras, de las primeras obras de Scrimaglio, y me dice, ¿por qué no le llevas esta revista y de paso te presentás y le decís que tenés la oportunidad de hacer el doctorado y que vas a poder hacer y centrarte en su trabajo? Bueno, Scrimaglio ese día me hizo casi como una entrevista de trabajo y me preguntó todos mis antecedentes, de dónde venía y cuáles eran mis intereses. Y una de las cosas que abrió la puerta, o que pienso yo, la sensación que tuve, y después lo pude verificar, que aceptó o accedió a ayudarme a hacer este trabajo,
hacer esta investigación fue mi formación en la Escuela Industrial Otto Kraus. Como maestro mayor de obra, yo me recibí en el año 97 en esa escuela. Cuando lo conocí, entonces, al segundo día, me dijo, bueno, veámonos mañana que le voy a traer mi archivo, y cuando lo vi al segundo día, me dio esta hoja A4 y me dijo, acá está toda mi obra, acá ahora puede usted estudiarla y desarrollar su investigación. Después recopilé una cantidad de publicaciones en las que Scrimaglio fue citado, fue comentado. Ahí está el número de la revista 1 en 100, abajo a la derecha, que fue el ejemplar que le entregué en ese momento, el día anterior, y una serie de revistas BIOS, que es una revista de construcción que resume mucho del contexto rosarino, santafesino, de corte de construcción, como la revista, como si fuera la revista Viviendas, pero en Santa Fe o localizada en Rosario específicamente. Y después una serie de nuestras arquitecturas, revista Dana, en la 041, una revista del colegio, también digamos, está el primer número de la revista del colegio, que es un especial dedicado a Jorge Scrimaglio exclusivamente, y después en el número 8 también hay algo, y en algunos documentos más, pero era muy poco, digamos, había muy poca información publicada, y había mucha historia detrás del arquitecto, de sus obras y del personaje que fue construyendo a lo largo del tiempo. Eso me obligó a tratar de revisar más, digamos, ir más profundamente en toda esa información y tratar de buscar datos de primera fuente para poder reconstruir cómo había sido todo. Eso me obligó a viajar reiteradas veces a Rosario, a entrevistar a clientes de él, a compañeros, a alumnos, a docentes de él. Fue muy extensa la cantidad de entrevistas. Tengo alrededor de 200 entrevistas realizadas a distintas personas, y la mayoría de esas entrevistas, más de la mitad, son realizadas a Scrimaglio. Este es el edificio donde funcionaba la Escuela de Arquitectura por los años en los que se formó Scrimaglio, en la década del 60. Y en ese edificio sucedieron cosas muy importantes en el equipo que conformó, que terminó de conformar la formación que recibió casi prácticamente, o que sufrió prácticamente Scrimaglio en su paso por la universidad. O sea, su paso por la universidad coincidió con una reestructuración del plantel docente que que llevaba adelante la Facultad de Arquitectura. Y en esos nombres, digamos, se podía encontrar a Jorge Ferrari Ardoy, a Jorge Enrique Ardoy, a Tilio Gallo, Méndez Mosquera, y algunos más, Juan Manuel Bortagaray, también, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, por suerte. Y todo este grupo de profesores y de arquitectos que habían tenido una cantidad de experiencias descomunal, fueron los que Juan Molinos, otro arquitecto que participaba de este equipo, este grupo de arquitectos porteños, o que venían, digamos, de vivir en Buenos Aires, viajaban regularmente a Rosario por tren, y se dedicaron a producir una transformación, o a producir una intensidad, no sé si transformación es la palabra, sino con una intensidad en la formación y en cómo enseñar arquitectura en esa universidad. Hay unas series de publicaciones donde se pueden ver algunos trabajos, digamos, que dan cuenta de algunas pinceladas de cuáles eran
las cosas, o algunas de las cosas que estaban ocupados en enseñar en ese momento. Esta es una revista, la revista Parábola, que tiene 5 números nada más, donde se pueden ver algunos ejercicios entre el material, entre el problema de la gravedad, el problema de la resistencia de materiales, el problema de las estrategias ingeniosas, estructurales o de posicionamientos en el espacio para lograr equilibrios y expresividad, o soluciones y intensidades, o simplificaciones y intensidades en los ejercicios que evidentemente atravesaban a muchos intereses que estaban ahí involucrados en este plantel docente. Y por otro lado, evidentemente hay una destreza de Scrimaglio como estudiante. Este es un dibujo que realizó en su último año como estudiante para una vivienda, creo que era una vivienda unifamiliar, ahora no recuerdo con exactitud. Ahí dice una casa en Funes. Y produce, digamos, donde se puede ver que Scrimaglio tenía un interés, una destreza, una ilusión en su propia formación, acompañada de esta excepcionalidad o este momento tan extraordinario de este conjunto de profesores que habían estudiado con Mies van der Rohe, que habían trabajado con Le Corbusier, que habían viajado por el mundo y estaban impregnados de arquitectura, seguramente del movimiento moderno casi en su mayoría. Y estas son una serie como les decía, de perspectivas de ese último proyecto como estudiante, donde hay muchas cosas que Scrimaglio después repite o transforma, pero como continuando con intereses que venía desarrollando en estos cursos, en su etapa de formación. De esa misma entrega es este dibujo, que es un detalle constructivo de esa misma vivienda en Funes, donde se puede ver lo exhaustivo de la definición material, estructural, de los distintos detalles, de los distintos encuentros, de los giros de los materiales, de cómo se agrupan los materiales para construir, por ejemplo, una barandilla o una baranda o la posición de un artefacto de iluminación en relación a la carpintería, y en relación al muro estructural. Bueno, hay una serie de temas que se van repitiendo y que yo seleccioné como estos 3 que los vamos a ver luego en los detalles de la casa Maíz. Y los vamos a ver, o los voy a comentar muy rápidamente, en prácticamente todas las obras que él fue construyendo o fue proyectando, donde se pueden ver casi repetidamente estos mismos temas. La articulación en el espacio, la profundidad de las perspectivas, unir los espacios, no dividirlos de manera tan tajante, sino a partir del quiebre en sección, es una de las estrategias que permanentemente a lo largo de su trayectoria como arquitecto él desarrolla y además, evidentemente en su etapa de estudiante, por lo menos en este último proyecto como estudiante, también se pueden visualizar. Una particularidad que tuvo Scrimaglio fue que ahora que lo nombré y que lo vi, me acordé que quería decir algo al principio y no lo dije, lo voy a decir ahora, es que Scrimaglio vive, está perfectamente lúcido y que digamos, puede y habla perfectamente de sus obras. Gracias a esa lucidez yo pude hacer este trabajo. Entonces, yo no voy a comentar cosas, digamos, directas de la obra, sino son interpretaciones mías. Quien puede hablar mejor y quien debe hablar de su obra es el propio constructor, el propio autor.
Perdón la aclaración desfasada. Acá lo ven a Scrimaglio en el rol de profesor, siendo alumno, siendo estudiante. Él se convierte a través de un concurso como docente de proyecto en la cátedra de Venetia Procio, que era una de las cátedras que había, digamos, que se había acoplado al proyecto de los porteños, digamos, y que era un rosarino que tenía su propia cátedra y tiene unos edificios fantásticos en Rosario, tampoco no muy conocidos, o bueno, yo no los conocía hasta que me metí con todo este tema. Y es muy, muy interesante también cómo ese entusiasmo, esas preocupaciones, tanto como arquitecto, tanto como estudiante, también se ven manifestadas o desarrolladas en su rol como docente, y eso lo pude verificar habiendo entrevistado a algunos de sus estudiantes, de sus alumnos. También parte de su formación tiene que ver con una época en donde, por ejemplo, estaban estas revistas, Mecánica Popular o la revista Hobby, sobre todo Mecánica Popular, el de la cual Scrimaglio era un fanático y tenía todos los números, lo pude verificar eso mucho tiempo después. Y son unas revistas fantásticas también, interesantes de verlas ahora. Yo tengo algunos números, se consiguen algunos números en algunas librerías viejas que tengan material usado, se consiguen. Son unas revistas digamos, que acuñaban mucho el estudio del oficio, de los distintos oficios, de la construcción, vistos de distintas especificidades. La verdad que esa revista era como algo, me parece que fue algo muy importante en su propia formación también. Todo eso también está atravesado también por esa época de los docentes, de este clima que había, y evidentemente esos docentes llevaron a una serie de invitados en el transcurso de esos años a la Facultad de Rosario, y uno de ellos fue Enrico Tedeschi, que a partir de uno de esos viajes y de haberse cruzado con alguna obra de Scrimaglio en esos primeros años, le propone a Scrimaglio viajar a Mendoza y dar clases en la Facultad de Mendoza. Digamos, hago algunos enunciados de títulos como para que ustedes se den cuenta de la magnitud o del clima que había en esa época que le tocó a él formarse. Y bueno, cualquier cosa me preguntan o me pueden escribir un correo si quieren algún detalle más específico, más preciso, ¿sí? Esta es la caja negra de Scrimaglio, que es la caja que construí o que se me presentó a la hora de que él me diera ese folio A4 con esas obras. Digamos, era una caja negra que no tenía información, que había mucho a la vista, pero no había planos, no había documentos de primera fuente como para poder hablar con aplomo de las cosas. Y es una interpretación mía física de lo que terminó siendo el trabajo de la tesis, que es esa caja negra de Scrimaglio. Tiene una lógica constructiva de muchas de sus obras a partir de un centro y de una rotación regular, simétrica, a modo de cruz esvástica que produce, que le organiza plantas, que le organiza detalles, que incluso la casa maíz tiene algo digamos, de ese molino de aspas en planta, o en algunos detalles incluso también de la casa. El trabajo de la tesis me llevó a ordenar todas las obras, a recorrerlas, a visitarlas, a catalogarlas, a producir un archivo total, por lo menos de todo lo que logré documentar y revisar a partir de sus comentarios y a partir de todo lo que había publicado, y eso me llevó a encontrar 25 obras construidas, 12 trabajos no construidos, en instancia de proyectos bastante avanzados en algunos casos, una cantidad de diseños de equipamiento para cada una de las obras o de cada proyecto
Scrimaglio se esforzaba por producir el diseño de un equipamiento móvil o de un equipamiento fijo, o sea que la arquitectura también resolvía esa situación de sentarse en el espacio, tanto dentro de la arquitectura, tanto móvil como inmóvil. Una serie de diseños gráficos que también acompañan a cada una de las obras y que todos estos elementos que les estoy mostrando tienen una relación entre sí, o sea, tienen lógicas de estrategias de construcción, estrategias geométricas, en algunos casos estrategias constructivas o estructurales que se repiten permanentemente. Y si bien se repiten permanentemente, cada una de las soluciones que da son distintas. Y ahí también creo que hay un valor muy importante frente a que siempre está preocupado por los mismos temas, sin embargo, siempre los está resolviendo, siempre lo que termina resolviendo son cosas distintas, digamos, a partir de materiales distintos, a partir de estrategias estructurales, a partir de programas diferentes o de escalas diferentes, de relaciones con el paisaje, con el exterior de manera distinta. Porque tienen, digamos, estas obras también tienen contextos urbanos o contextos suburbanos, y en ese sentido también hay como algo que es permanente en su trabajo. Bueno, todos esos trabajos que documenté, que logré archivar, los reconstruí y me tomé ese trabajo de redibujarlos, de reconstruirlos también en dos dimensiones y en 3 dimensiones, e incluso de reconstruir maquetas y digamos, de hacer maquetas, modelos en escala, porque me parecía que era una manera, o yo siempre tuve también desde mi etapa de estudiante, esta preocupación por construir, esta manera de entender las cosas que proyectaba construyéndolas. Y esa posibilidad de construirlas en escala era algo casi como un juego que me servía para entender lo que estaba dibujando, lo que estaba pensando, lo que quería hacer. Todas esas reconstrucciones se transformaron en unas fichas de trabajo y en esto que les digo de las maquetas que fui reconstruyendo en algunos casos en escala, en otros casos en los equipamientos incluso las realicé en uno o en partes de obras, en detalles que consideraba relevantes y me parecía mejor concentrarme. En algunos casos tuve la oportunidad de hacer el trabajo escala 1 en 1, como les decía, e incluso poder cruzarme con Scrimaglio y poder trabajar en conjunto con él, y ese es otro rasgo importante de él, es que el proyecto lo entiende a partir de la conciencia directa entre el material, el pensamiento y la herramienta que opera en ese material o que puede operar en ese material. Y eso también me parecía muy interesante, era parte también de mi propia formación, de esta escuela técnica a la que fui, y siempre me gustaron esas cosas, entonces ahí hubo una coincidencia y sobre esa coincidencia me entusiasmé mucho para trabajar sobre eso. A partir de ese mapa que armé sobre la reconstrucción de todas las obras, produje un cielo scrimagliano, ordené los tipos de obras, ahí ven triángulos, cuadrados, círculos, distintos puntos que refieren a distintos tipos de obras, y los armé en un eje cartesiano organizado en horizontal, o en las X por años, y en las Y por el tamaño de las obras. Y en las obras que no tenían tamaño eran satélites de las obras que sí tenían tamaño, entonces se fueron localizando a su alrededor. Y a partir de eso produje 2 tipos de análisis, uno que refería a obras que estaban determinadas por un módulo geométrico, por una preocupación o por una estrategia geométrica, y otro grupo de obras, bueno, acá ven algunas de esas, la Casa Maíz está para mí dentro de ese primer grupo de un módulo geométrico como estrategia, pero ahí ven otros proyectos construidos o no construidos y algunas fotos de distintas obras donde eso ocurre permanentemente. Y otro grupo que estaba más guiado por el módulo material, que eran obras donde el material se veía
digamos, producía ese módulo que en la anterior producía la geometría, ese módulo material producía un módulo geométrico, pero parecía que esa estructuración de la obra estaba dada por las características de los materiales, tanto dimensionales como las características físicas, mecánicas y químicas de los materiales. Y por otro lado, una serie de mecanismos, digamos, de cosas que se repetían o que unen a cualquiera de los dos grupos anteriores o que une a los dos grupos anteriores en un gran conjunto que tienen que ver justamente con esos mecanismos que utiliza tanto en el módulo geométrico como en el módulo material para producir las distintas soluciones en las distintas obras. Esos mecanismos es, por ejemplo, lo que les decía, la articulación del espacio en desniveles o en medios niveles o en pequeños desniveles que van acomodándose a un terreno, van acomodando el programa por otro lado, o el sistema de circulación, o la relación entre lo existente y lo nuevo. Hay muchas de las obras que Scrimaglio realizó que por más que hoy se vean como obras totales, tienen una preexistencia muy importante y eso también me parece un valor muy característico y un tema interesantísimo para revisar o para seguir pensando hacia adelante. En cómo una obra se transforma en total cuando la preexistencia es traccionada como un bien, como parte de una variable más de la conformación del proyecto. Y no como un problema, sino, o sea, como un problema bien entendido. Eso quiero decir. La preexistencia entendida como un buen problema. El trabajo con el detalle como una parte que resuelve el todo, o una estrategia estructural, o una estrategia de cerramiento, me parece que también es parte de una cosa que repite permanentemente en los distintos proyectos. Y la Casa Maíz tiene esa situación muy claramente planteada. Y después, en realidad, todos esos sistemas de disección se mezclan completamente porque la obra es total. Es lo mismo pensar, o piensa casi con las mismas variables un sillón que una casa o que un proyecto urbano. Lo que pasa es que tiene problemáticas distintas, pero las estrategias con las que él aborda el proyecto son casi siempre, son permanentemente repetidas. Y eso ahí es donde también me parece, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, me parece muy importante esa búsqueda permanente de cosas nuevas, pero trabajando con lo mismo. Es muy difícil hacer eso. Lo digo yo como arquitecto, para mí me resulta dificilísimo hacer eso. Y la caja esta, que en principio estaba cerrada, la pude abrir y pude entender o estructurar un argumento o una posibilidad de explicar de forma material lo que yo estaba haciendo. Y eso también tiene que ver con esto que les decía de cómo era mi formación o cómo es mi formación y mi preocupación o mi manera de entender las cosas, que es con el hacer. Entonces, inmediatamente lo que yo estaba haciendo lo quise construir en un modelo, que es este modelo de la caja negra cerrada y abierta, que deviene de una idea de Bruno Latour, que será tema para otra charla en otro año. La Casa Maíz también no se escapó de esa reconstrucción en escala. De hecho, por casualidad, ahora cuando me vuelvan a ver en cámara, está la Casa Maíz ahí en el fondo, esta maqueta que estoy mostrando, está colgada, me acompaña en mi estudio. Es una pequeña maqueta, escala 1:200. Tenía muy poca información de esta maqueta al momento de defender la tesis. Después hubo una cantidad de material que apareció luego de eso, no malintencionada esa aparición, pero bueno, fue así. Estas son fotos de la casa original, ¿sí? Donde se puede ver esa cubierta casi flotando, apoyando esta cubierta perimetral, piramidal de 4 lados, revestida en ladrillos utilizados como teja, pero ladrillos comunes. Esta es la planta que tenía, ¿no? No tenía la forma del terreno, no sabía bien dónde estaba, no pude acceder a esta casa, no me dejaron entrar, está en un barrio cerrado, en el barrio de Fisherton, en el Jockey Club.
no pude ingresar, y aparte la casa fue modificada altamente y mal, y de manera muy, muy poco sensible fue modificada, y me recomendaron no verla. También esta obra lo que abre es un montón de temas que luego después entiendo que distintos arquitectos de generaciones posteriores retomaron, y me parece interesantísimo, y creo que también es parte de otra charla. Por ejemplo, el giro del vidrio en la esquina de esta casa, que está desmaterializado, no ven ningún tipo de carpintería, de mullion, de madera. El vidrio gira, y eso creo que es digamos, se podría escribir un texto, o hablar, o armar una charla en eso, en ese detalle, y en el edificio Altamira, y me parece que es lindísimo encontrar esas relaciones y esos temas que evidentemente potencian a una cultura, a un contexto arquitectónico muy, muy denso y muy rico como tiene la ciudad de Rosario. La obra se implanta en un terreno plano, ¿sí? No como las otras obras que, si bien se implantaban en un terreno plano, tuvieron que, digamos, busca como esta articulación en el espacio a partir de leves quiebres en los planos horizontales. En esta casa eso no ocurre, esta casa es un plano, está en un plano y es un plano horizontal. Esta es la ficha de reconstrucción con algunos de los puntos que yo quería o que creía que eran importantes relevar. El terreno aparentemente es un terreno en esquina y tiene esa forma triangular. Y cosas que me parecen, la casa está modulada en una grilla imaginaria de 1,10 m por 1,10 m, ortogonal, y en el perímetro eso queda materializado por la presencia de la modulación de la carpintería, que además de ser modulación de carpintería, envuelve a unas pequeñas columnas de hormigón, que por estar tan próximas, digamos, equivalen a otras secciones, digamos, y a partir de eso resuelve la estructura y el cerramiento con esa definición en el perímetro. Y luego hay una serie de cajas de ladrillo que entiendo que deben colaborar estructuralmente en el apoyo de la cubierta, que participan de terminar de conformar el espacio o los distintos espacios de la vivienda. Una cosa muy particular que me parece importante recalcar es la posición del baño, y además el baño entendido como un lugar de paso, además con este doble ingreso, que me parece una cosa muy, muy, muy particular y muy, muy interesante, como para tenerlo muy presente en esta planta. Después la posición de los canteros, cómo con los canteros por ahí se iba construyendo una topografía a partir de las distintas alturas y los distintos tamaños, y este tema como del escalonado que veíamos en ese detalle de estudiante, que también se puede ver en esta planta, o incluso el giro del material, o cómo el material en la pirámide de 4 lados produce una continuidad de esta organización esvástica o espiralada, como estaba conformada la caja, como terminó estando conformada la caja, y como después digamos, también están conformados muchos de los detalles, como les decía, de la obra. La casa, digamos, toda la estructura la pirámide, la cubierta, el plano horizontal de la cubierta y la pirámide están construidas en hormigón armado y revestidas en ladrillo la parte piramidal. No hay cálculos estructurales, o al menos yo no tuve la oportunidad de tener acceso a esos cálculos, y cuando le pregunté a Scrimaglio me comentó que hubo muchas dudas de parte de los clientes a la hora de ver finalizado este trabajo, porque tenían miedo de que la casa se cayera. De hecho, Scrimaglio aparentemente termina subiéndose a una de las pérgolas para demostrar que esto no se caía, que tenían muchísimo miedo de eso. Yo no tuve la oportunidad de estar, son pérgolas de una dimensión bastante importante, y la situación de la densidad que tiene, la densidad y la cantidad de masa que tiene
digamos, la cubierta da una sensación, puedo decir que me da una sensación de desafío estructural importante. Si bien están estas cajas de ladrillo, los voladizos o las situaciones con las carpinterías son muy importantes, y el hecho de que estén revestidas, que no se ve el material, el hormigón, sino que están revestidas en esta madera, hacen que, me imagino que la sensación sea muy, muy extraña a la hora del apoyo de la casa. Este es el detalle de estas dos piezas de madera que conformaban los marcos de las carpinterías, y que ocultaban a la estructura, al pequeño pilar o columna de hormigón armado. Esa es la sección de la casa, como les decía, en horizontal, y construyendo esa topografía o ese desnivel a partir de la construcción de los canteros, pero la línea del horizonte está en el plano cero, en la topografía, y en el plano de la cubierta es paralela y es permanentemente horizontal. Ahí se puede ver la cubierta de hormigón, que aparentemente no conseguí información, esta casa no tiene planos de aprobación municipal, ¿sí? O sea, no hay planos municipales de la casa, y bueno, no tuve acceso a ningún tipo de documentación que me puedan decir si lo que está dibujado técnicamente es lo que sucedió. Todo fue como inventado a partir de los relatos de Scrimaglio, que siempre fueron muy precisos, y hasta por momentos traté de hacerlo dudar o traté de confundirlo, y nunca se confundió, y se acuerda exactamente de cada centímetro de sus obras. Esta es una foto del interior donde se ve ese artefacto de iluminación del proyecto de sexto año, donde se ve el desfasaje de la madera como revestimiento interior de la pirámide de 4 lados. Se ve también la desmaterialización del ángulo de vidrio que les comentaba como construcción de esta cultura arquitectónica, o de estos detalles que se pueden ver en otros maestros de la arquitectura rosarina. Fotos de la época me parecen preciosas, la casa me parece, me encanta, no sé. Tal vez no entiendo bien cómo funcionaba el hábitat de ese espacio interior, con los ruidos, con los olores. Bueno, son cosas que yo pienso y que me trato de imaginar, y bueno, son preguntas que no sabría cómo contestarlas, y él tampoco, creo que esa pregunta no se la hice a él, o si se la hice no me acuerdo. Pero bueno, nada. También otra de las cosas que me parece interesante es cómo localiza el equipamiento, cómo se aproxima al equipamiento, y cómo el diseño estructural del equipamiento se complementa con los cerramientos interiores o con la estructura interior. Esa mesa de una sola pata tiene apoyo en parte de la arquitectura estática y parte del mobiliario, y cambian los materiales. Me parece que ahí también hay algo que si bien hace que la mesa no se pueda mover, pero también por otro lado era lo que él buscaba, que no quería que la mesa la movieran, y quería poner la mesa y ver ese espacio en ese punto y no en otro. La casa tiene en una de sus pérgolas, en la pérgola sur, tiene que en realidad no es un sur, sí, pero es relativo ese sur porque, digamos, la pérgola, pensaba yo que al tener el tipo de cubierta que tiene, en el horario, digamos, en las épocas de verano, en los horarios más sacrificados, más exigentes del sol, digamos, la presencia de la pérgola le ayudaba a dar sombra. Es una mesa de una sola columna, construida en hormigón. Ahí se puede ver la mesa a la derecha, las pérgolas, la pérgola sur, que la cubre, y que está en relación con el asador, que se ve ahí a la derecha también, y los canteros en primer plano. También una cosa que me parece fantástica, y que es parte también, fue parte siempre del proyecto, fue este telón de fondo de esos árboles que ven,
que hay algo de ese fondo que todo el tiempo me hablaba de ese fondo esquimable o relataba ese fondo de árbol permanentemente. Este desfasaje del plano horizontal también en relación al tamaño de la cubierta, hay algo de eso como de extender la relación entre el interior y el exterior, no solo por el voladizo de la cubierta, sino también por el voladizo del plano de ladrillos, que también es interesante. Acá puse la planta de la Casa Garibay, que es una casa, la Casa Maíz, creo que es del año 83, no me acuerdo ahora, lo puse, pero no me acuerdo, creo que es del 83, del 82. Y la casa Garibay, que es la primera casa que hace una vez recibido, no es la primera casa que hace él, pero sí la que hace con el título de arquitecto y se la hace al ingeniero Garibay, que era el decano de la universidad en la que él estudiaba y que lo vio como estudiante y le dijo, cuando vos te recibas, no vas a hacer mi casa. Lo pude entrevistar a José León y me relataba eso. Y en esta casa sí la puse porque además que están las pérgolas y además que hay una relación entre el tabique de ladrillo y la pérgola y la estructura de hormigón muy similar en esta casa, muy similar a la Casa Maíz, lo puse porque sí, en este proyecto o en esta obra, sí hubo un trabajo muy definido, muy detallado de la estructura de hormigón, de cómo era esa estructura de hormigón, que estaba desarrollado por el ingeniero José León Garibay, que también, digamos, para dar una pincelada de quién era, fue el director de la obra de la Biblioteca Nacional. O sea, era un ingeniero que estaba muy vinculado con el hacer y con la construcción de las estructuras de hormigón armado. Había sido discípulo de Freycinet, o sea, era una persona muy culta en su expertise y eso era también parte de esa época y de lo que Scrimaglio se terminó digamos, de formar, ¿no? En esta primera obra tan importante. Es la obra más grande que construyó Scrimaglio. Y creo yo que todo este aprendizaje de la obra como una asignatura más o como un posgrado, ¿no? Que pudo hacer, le sirvió para resolver la Casa Maíz. Acá ven en el lado interior de la casa, digamos, en el sector del jardín del fondo, cómo están estos voladizos que tienen el doble de longitud. El voladizo más grande de esta casa tiene 7 metros, con estas vigas de hormigón que ven en el primer plano. Los otros 3 que ven en el segundo plano o más atrás son similares a los voladizos que tiene la Casa Maíz. Bueno, puse algunos planos que me parecía que también, como para los estudiantes, me parecía genial esto del dibujo a mano, el dibujo a lápiz. Sé el cariño que tiene Andrea por el dibujar y me parecía como muy lindo poner esto porque me parece que para reivindicar, hoy que estamos tan virtuales y tan digitales, me parece que reivindicar este tipo de procesos, de proyectos con dibujos a mano, por lo menos en la etapa de pensamiento, hace que hay algo del proceso del proyecto que también cambia. Este es parte de un proceso de la documentación del proyecto de la Casa Garibay. Fotos de la modificación, lamentablemente les tengo que mostrar algunas fotos de la peor manera que se hizo el crecimiento de esta casa. La casa quedó chica para el cliente, se vendió y el nuevo propietario termina de producir unos pilares en los voladizos. Bueno, de la peor manera, y también esto me parece que es importante hablar, y más en un momento digamos, de formación como en la que están ustedes, donde ustedes están aprendiendo a hacer arquitectura y también hay que aprender a cuidar la arquitectura de los demás o la arquitectura de las generaciones anteriores, y entonces resistirse a ese tipo de encargos o cuando nos tocan esos encargos, tener la misma sensibilidad que tuvieron por ejemplo, Scrimaglio a la hora de actuar en una obra existente, tomándole el valor de lo existente y no descartándola. Y en ese sentido, bueno, las fotos hablan por sí solas de lo que se le hizo a esta obra. No sé si hay detrás de esta obra un profesional, sinceramente, no lo sé, o un arquitecto. Pero bueno. Y una posible ampliación, que fue un curso que planteé el año pasado en una maestría,
Y este es el resultado de un no arquitecto, y sin embargo me pareció que había entendido la forma de crecimiento de la obra. Lo puse a título compensatorio, ¿sí? No me voy a extender en esto, pero sí lo puse a título compensatorio de cómo, entendiendo el sistema, entendiendo una estrategia modular, una estrategia estructural, cómo a partir de eso se podría hacer y crecer y no dar una respuesta tan obvia o tan insensible como la que se terminó dando. Las conclusiones, y ya para ir terminando, las conclusiones es que Scrimaglio es un arquitecto que no es un arquitecto solo del tablero, sino que es un arquitecto del martillo, de la obra, de la madera, de estar ahí construyendo, de estar atendiendo a los saberes de quien termina construyendo, materializando la obra, y eso hace que sus proyectos cobren una dimensión mucho más interesante que la de la instancia previa a la que llamamos proyecto. Me parece que ahí hay algo muy interesante y muy rico en su manera de ejecutar los trabajos. Acá hay un relevamiento donde incluso esa manera de entender la relación con el material, la relación con las herramientas, le permite 50 años después hablar con la misma, imagino, con la misma rigurosidad, con la misma precisión que cuando habían sido construidas. Se acordaba de todo Scrimaglio. Tenía, digamos, una cantidad de información en la cabeza de cómo era, por ejemplo, en este caso, el sillón X, que se desarmaba todo y tenía una serie de detalles de algunas piezas unas bisagras construidas con pitones, bueno, muy artesanal, y se acordaba todo, y de hecho lo pudimos reconstruir a este sillón a partir de ese recuerdo, si no, yo no hubiese podido reconstruirlo, y ahí hay fotos de ese proceso que ya las había puesto. El trabajo con esta, digamos, entender que esto que decía al principio, que la obra todo el tiempo se está repitiendo, o que todo el tiempo está encontrando nuevas dificultades, pero a partir de las mismas estrategias las va resolviendo. Ahí hay tres obras, la primera obra, que es la casa de Granadero Baigorria, la casa Maíz, la del centro, la Cruz, y la casa Garibay. Y en estas tres casas, esta organización en planos ortogonales, una a partir de una especie de L que mira hacia el río Paraná, otra que a partir de la L, la que acabo de decir, es la casa Baigorria. La casa del centro, la casa Garibay, a partir de una L materializada, se produce esta articulación entre los ejes ortogonales y el maclado de los volúmenes para desparramarse en el terreno, colonizarlo y organizar las estructuras, las cubiertas y los cerramientos. Y la casa Maíz, que la rotación es como completa, ¿no? Todo el tiempo está rotando y mirando para todos lados. Sin embargo, todas las orientaciones son distintas por programa, por estrategia, por relación con el exterior, con la densidad o con la cantidad de carpinterías. O sea, si bien la planta pareciera que es simétrica, después logra construir esas asimetrías a partir de distintas sutilezas que van apareciendo para resolver cosas concretas de distintos programas en este caso, o de distintas orientaciones también. El problema de la estructura como un problema base fundamental en la solución de la obra, tanto en la casa Garibay, como es este detalle de las piezas de hormigón, como en la casa Maíz. Todo el tiempo la estructura es un problema de base que después se acomoda y va encontrando sobre sus propias estrategias sensibilidades frente al sitio, frente al terreno, frente a la topografía, frente al clima, frente a las orientaciones, frente al programa. Me parece que eso también es como algo muy interesante, porque se ve que esa preocupación estructural está en toda la obra. Ese problema de cómo se sostienen las cosas, cómo se apoyan las cosas, está en toda la obra. El trabajo con la sección es permanente. La sección es una parte tan importante como la planta, no es exclusivamente la planta. El proyecto no se cuenta en planta, no se entiende el espacio en planta.
únicamente. Se necesita de la sección como un documento complementario para entender el espacio, para entender la estructura, y eso también me parece de un valor, para comentarlo, ¿no? El trabajo de la articulación, el trabajo del giro de los materiales, el trabajo permanente de estos volúmenes que van girando, entendidos como módulo material o como módulo geométrico, ya qué más da, eso quedó caduco, fue parte de un proceso de mi trabajo de doctorado que hoy lo entiendo como una mezcla, ya no existen esas distinciones, sino que fueron parte de una disección para poder analizar y entenderlo y estudiarlo. Eso mismo pasa en el espacio interior como en el exterior, o en un espacio que no se sabe si es interior o exterior, como en la foto de la casa de Paolo a la derecha. La presencia del fuego en todas las obras, de un lugar de encuentro, de un lugar de fuego para cocinar. Todos los hogares de las obras de Scrimaglio, por los tipos de clientes seguramente, terminaron siendo no solo para mirarlo, para contemplarlo, para calefaccionar, sino que además eran lugares para cocinar en el interior de la casa. Y esos espacios también están regulados, organizados por las estrategias estructurales y por las estrategias materiales o por las estrategias geométricas de la casa. Entonces, los asadores o los hogares pasan a tener formas que tienen, o estrategias o materiales que tienen que ver con todos estos temas que vengo hablando de sus propias preocupaciones. Y es un ejemplo más de cómo todo pasa a ser parte de lo mismo. Esa caja después se transformó en una caja grande, una caja de 75 centímetros de un cubo, de 75 centímetros de lado, donde guardé todo. Por suerte ya está donado, y lo doné al Colegio de Arquitectos de Rosario, y antes de la cuarentena se iba a ir para allá, así que estimo que en cuanto se abra esto, se va para allá, porque va a ser parte de una exposición permanente en el Colegio de Arquitectos, cosa que me pone muy contento, y que es un material que fue pensado para eso, para divulgar una manera de estudiar, una manera de conocer, por ahí muy poco convencional a la hora de una instancia de doctorado. Yo tengo una formación técnica y casi que a la par de que hacía esto aprendí a escribir y aprendí a organizar todas estas ideas de manera escrita porque no las tenía, no las había ejercido así durante la carrera. Y entonces me parece que es como, a mí me encanta contar el trabajo, sobre todo a los estudiantes, porque aliento a que muchas veces el mundo trata como de catalogarnos y entonces decir, bueno, vos sos el técnico, bueno, vos sos el constructor, bueno, vos sos el proyectista. Y en realidad yo quiero ser todo lo que me interese, ¿no? Y me parece que hay parte de esa enseñanza que me la dio hacer el trabajo y por la característica del personaje, pero también me la dio por la dificultad del tema o por la dificultad de la instancia de la información, y nada, me encanta que se divulgue el trabajo de esa manera. Ahí está Scrimaglio, la frutilla del postre es que se pudo hacer un libro y que eso es como divulgarlo de manera impensada, es algo que sé y reconozco el privilegio que haber tenido esa posibilidad, y estoy súper agradecido. Y súper agradecido también que a Scrimaglio le termine de servir todo eso, y es una manera como de devolverle esa generosidad que él tuvo con todos esos relatos y todos esos encuentros. Y este es un dibujo, para terminar, que es de Scrimaglio en la adolescencia, donde también me parece que sintetiza esto de querer hacer las cosas de una manera ingeniosa, de una manera atendiendo a cómo se hace, atendiendo una tradición, pero por otro lado, viendo de qué manera se puede romper ese límite y producir un salto en esa construcción hacia adelante. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nunca, porque se tienen que ir. Yo una consulta, no sé si lo terminaste de explicar o no, pero me quedó la duda de por qué no se llegaron a hacer planos municipales de la obra de la Casa de Maíz. Mira, está buenísima la pregunta, Franco. Gracias.
Mirá, por lo general casi todas, muy pocas de las obras que hizo él fueron con planos municipales. Era, digamos, un contexto de provincia, que es parte también, digamos, del tema. Y por otro lado, que las digamos, hay cosas que me contó de esta casa que tienen que ver con, por ejemplo, con cómo toma los esfuerzos laterales de viento, la casa para no caerse, que no tiene verificación de cálculo, sino que tiene una verificación muy, muy sostenida en su experiencia de construcción y en su sentido común. Pero bueno, eso llegó al límite. Por suerte al límite nunca se le cayó nada, ¿sí? Hay muchos arquitectos contemporáneos y me incluyo, que hacemos cosas que decimos, bueno, hagamos una pérgola que tenga 3 patas en vez de 4, y sufrimos noches sin dormir, me pasó, y bueno, es un tema. Pero por suerte a él no se le cayó nunca nada. No sé por qué no los hizo, pero no los hizo. Perfecto, gracias. No sé si por rebeldía o por algún tipo de interés oculto. Yo pensé que la municipalidad no se los iba a aprobar y dijo... No lo sé. Estaba en un lugar cerrado, en un barrio cerrado. Esos barrios cerrados en la década del 80 no eran como los que son ahora, con lo cual no sé si tuviese control. Está en las afueras de la ciudad de Rosario, Fisherton. Actualmente, hoy digamos, ya está como incorporado a Rosario, no sé si exactamente incorporado, pero bueno, está como más cerca, me imagino que en el 80 era más lejos esa distancia, pero no sé por qué, pero no lo hizo. Una consulta, Federico. Sí, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Hablaste en reiteradas, o lo mencionaste muchas veces, dijiste arquitectura rosarina. ¿Te referías a que en ese momento en Rosario se construía siempre de esa manera? ¿Que solamente se construía ahí de esa manera? ¿O por qué lo citaste? Bueno, a ver, yo no soy un especialista para contestarte eso. Sí te puedo dar algunas ideas o sospechas que tengo. Scrimaglio es parte de una generación en la cual está Aníbal Moliné y está este otro, que no me puedo acordar el nombre, que está muy, muy presente actualmente, está construyendo, creo que vive en España, hizo una cantidad de hospitales en Santa Fe, ahora no me acuerdo el nombre. Se me fue, ya me va a venir. Pero bueno, hay una generación que se impregnó de esos modernos que fueron a dar clases, ¿sí? Y antes de esa generación ya había, porque este arquitecto Benetti Approcio, por ejemplo, era un arquitecto descomunal, buenísimo. Sé que alguien está haciendo, ahora no me acuerdo el nombre, pero sé que están haciendo una tesis de doctorado de él. La estaban haciendo cuando yo estaba haciendo la de Scrimaglio. No sé si ya la defendieron o qué pasó con eso. Pero yo no sé si el pueblo chico, infierno grande, es pueblo chico también y mucha intensidad, porque las pocas distancias, el tipo de ciudad, Rosario es bellísima y tiene como una movida cultural muy grande en todos los aspectos, en los literarios, en los gráficos, en lo musical. No sé, evidentemente tiene algo esa ciudad y sigue teniéndolo. Y entonces hay generaciones hasta la actualidad que se van como retroalimentando. Y a mí me encanta ver eso, me parece que eso está buenísimo porque se encuentra como una línea. Nosotros los porteños somos como más envidiosos y tenemos como, es más difícil encontrar el buen trabajo en el otro. Y ellos, no sé si lo encuentran o no, pero a mí me gusta verlos así, a la distancia, y me encanta encontrar relaciones entre la capilla del Espíritu Santo y la escalera de Rafael Iglesias, o el ángulo del edificio Altamira y la Casa Maíz. Digamos, hay muchísimas conexiones. Hay cosas que vos ves fotos, por ahí haces como un collage y recortás fotos de una obra de Scrimaglio y recortás fotos de una obra de Iglesias, y si me llega a escuchar Scrimaglio me mata, pero son lo mismo. Sin embargo, hay como diferencias y podría haber temas, hay temas, pero para hablar buenísimo. Me parece que ahí hay un filón de trabajo de investigación. Sí. Ok, gracias. Soy Pablo Ferreiro.
Hola Pablo, ¿cómo va? Mucho Pensé que te gusto. estabas por ir y dos cosas. Por un lado, agradecerte y felicitarte, pues es un trabajo precioso. Y después no sé si tenés 2 minutos, porque vos mencionaste a Oscar Fuentes y supongo que habrás hablado con él bastante. Y, y ahí veo unas inquietudes de varios de los chicos respecto a esta cosa de Rosario, si fue un momento, vos mismo ensayaste ahí un rápido paneo por la obra de algunos, y a mí me tocó vivir en un momento una relación muy fuerte de un grupo de acá, donde estaba Oscar, con un grupo de allá, que supongo que sabes quiénes son, el grupo R, ¿Paralelo este, 33 con el grupo R o el no? Paralelo 35 y el grupo 35, R, perdón. que digamos nosotros. Yo en particular admiraba bastante todo el trabajo que hacía el Grupo R, que era un grupo de arquitectos que hoy tendrán 60 años promedio todo. Nosotros éramos un grupito que se formó después, que teníamos 30 y pocos, por eso el Paralelo 35, que además tenía que ver con la latitud de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, más o menos. Y empezamos a trabajar muy en relación con ellos, porque ellos tenían, aparte, los rosarinos son la Barcelona argentina, digamos, entonces se codean con Barcelona y con Europa, salteando a Buenos Aires, porque hay ahí como un temita, digamos, y justificado, pero en nuestro vínculo lográbamos que todo lo que ellos traían a Rosario, con los recursos que tenían a través del Centro Cultural de España, como tenían que tomar los aviones en Buenos Aires, después nosotros lo podíamos presentar en Buenos Aires. Y Está bueno, claro. trabajamos un vínculo muy, muy agradable, muy lindo y muy interesante con todos ellos. Ahí estaba Marcelo Villafañe, que era un poco el tesorero del trabajo de Scrimaglio. Y Oscar, en particular dentro de nosotros, fue el que más se interesó en eso, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarlo a Scrimaglio en situaciones bastante graciosas. Por ejemplo, íbamos a ir a visitar la casa de la que está yendo a Arroyo Seco, el cubo que está sobre la casita, ahí en medio del campo. General Lagos, la Casa City. Exactamente. Y él nos decía, bueno, le decíamos si quería ir con nosotros, y por supuesto que no le interesaba nada, pero nos decía, pero si la ven a la dueña, díganle que termine la casa, que la termine, ¿viste? O sea, el tipo estaba obsesionado en sus cosas, un tipo súper particular, y del que claramente abrevaron todos, los de la generación esta del Grupo R, en forma más explícita o más sutil, y que para mí también vos podés reconocer todo eso en las obras de los tipos que nos interesa hoy, que son más contemporáneos, como son Diego Arraigada o ¿cómo se llama el de la capilla de ladrillo? Campodónico. Nicolás, ¿no? Y como vos bien decís, ahí hay un trabajo de tradición, de cuidado, que es todo un trabajo en sí mismo muy interesante y me imagino que todo este trabajo que vos hacés, a ellos les interesará muchísimo, ¿no? Bueno, de hecho, queda en el Colegio de Arquitectos. Nada, Sí, me trajiste un montón de recuerdos y ahí tenía una casa, no sé si compartirla, pero de Oscar Fuentes, que en esa época estaba haciendo, y que nada, había como una vocación de la traba de ladrillo, ¿viste? Como tratar de abrevar eso en los trabajos de todos nosotros. Pablo, te agradezco el comentario porque si hay algo que me alegra es que pasen esas cosas. Yo a Oscar le debo todo este trabajo. Oscar es el director del lado oscuro, pero es el director de la tesis porque fue gracias a él, primero que me dio la beca para ir a estudiar a Navarra, después del posgrado de Itela, y después porque fue el que me sugirió el tema.
Así que, y me presentó a Scrimaglio, y después me ayudó, o sea, yo a Oscar estoy sumamente agradecido, y lo digo siempre, y lo digo en el libro también. Fue muy generoso y me parece uno de los tipos más valiosos que tiene la arquitectura porteña, la arquitectura argentina, y lamentablemente que no sea parte de ninguna escuela de arquitectura por ideas y convicciones de él. Pregúntenle a él, no lo sé, pero me parece que es una pena. Sinceramente, está buenísimo, y estoy al tanto de todo lo que comentaste porque por relatos de él Me imagino, claro. que me hizo, así que está Si te buenísimo. sirve, perdón, acabo la autorreferencia, pero en esto de poner en valor gente valiosa, mencionarlo a Oscar me parece que es una necesidad. Yo, cuando di el concurso de titular que nos permitió tener este espacio, el concurso ese estaba un poco empiojado cuando se presentó, y yo en un momento pensé en no darlo, y después dije, no, lo voy a dar, y lo voy a usar como una oportunidad para honrar a las personas que yo considero que me ayudaron o que fueron referencias en mi carrera hasta ahora. E invité a Javier Sánchez Gómez, a Muscato, a un par de amigos más, otro par de arquitectos, y a Oscar. Y vinieron todos a verlo. Para mí fue lo más importante de mi concurso, como dedicárselo. Y es muy difícil traer Oscar a la UBA, lamentablemente. Mirá, no sé si vos estabas presente, pero yo cuando comencé la charla le agradecí a Andrea por la invitación, y le dije que una de las cosas, además del punto de atención que tiene la cátedra, y que me interesa y que creo que es muy valioso y muy bueno dentro del contexto de cátedras de la FADU, me parece una de las más relevantes, la de ustedes. Y tengo la anécdota contada en primera persona por Oscar de la defensa de ese concurso, y la legitimidad de eso, de tener una cátedra concursada y ganada, y todo eso me parece buenísimo, y por eso también me da mucho orgullo poder haber sido parte de los invitados de la cátedra, así que el agradecido soy yo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Te dejo con Andrea y con la gente. Bueno. Sí, yo no quiero abusar porque sé que, bueno, tenés compromisos, pero la verdad me parece que la charla fue muy, muy valiosa. Hay muchos temas sobre los cuales se podrían conversar. Rescato, entre otras cuestiones, algunos temas que a nosotros en el taller nos interesan muchísimo. Vos rescataste como todo este trabajo de la sección, no solamente en la Casa Maíz, sino en todas sus obras. Y en tu libro hablas sobre esa cuestión de cómo el trabajo de la sección, más allá, digamos, de obviamente está relacionado con muchas cuestiones propias de las inquietudes de la arquitectura moderna, están profundamente ligadas a una concepción del paisaje pampeano y la horizontal y el vacío del paisaje pampeano, ¿no? Y construir el paisaje con la arquitectura, ¿no? Me parece que para nosotros que estamos todos en este curso estudiando las distintas regiones geoculturales del país y tratando de pensar en la pertinencia, ¿no? En las inteligencias y la pertinencia de las decisiones proyectuales en cada lugar, creo que es una lección maravillosa, ¿no? Esta de esta lectura del paisaje, ¿no? Y por otra parte, me parece que hay toda una cuestión que tiene que ver con la forma de concepción técnico, espacial, material de los proyectos, que obviamente a mí en lo personal me interesa muchísimo. Mi formación estuvo muy ligada a esta arquitectura, tanto como estudiante y después en mis primeros trabajos profesionales con Francisco Cadao, y yo tengo el recuerdo de trabajar con la 041 azul de Scrimaglio en la mesa, digamos. O sea, eso era para nosotros un material, ¿no? Entre tantos otros, porque para mí la obra de Scrimaglio está también profundamente, y creo que no lo llegaste a decir, pero sí lo dice el libro muchas veces,
influenciada por la obra de Wright, ¿no? En su concepción espacial y en muchas cuestiones. Y bueno, hoy a la tarde, revisando, pensando, bueno, estuve mirando algunas obras de Wright en donde uno encuentra imágenes de obras en donde puede relacionarlas directamente con la Casa Maíz, ¿no? En las cubiertas, en esos espacios interiores que están resueltos con esos cielorracios piramidales y a la vez terminan en un gran alero horizontal y en esas esquinas libres y aparte en toda esta idea de que la carpintería funcione como parte de la estructura, ¿no? Y que están profundamente ligadas a una experimentación, ¿no? Así que creo que para todos ha sido una charla muy, muy rica. Algo que dijiste de Wright, que no lo nombré, es porque yo hace 5 años que terminé el trabajo, ¿no? Y muchas de las cosas que, si bien al principio lo abandoné y me alejé, ahora voy volviendo por distintas oportunidades que me da el contexto, o la vida misma, vuelvo y miro algunas cosas. Por ejemplo, para esta charla lo que hice fue mirar la crítica del jurado de la tesis, que hacía un montón que nunca la había vuelto a ver. Y lo que está, por suerte lo que está en el libro, y estoy contento, no es que me arrepiento de que haya salido el libro, todo lo contrario, por suerte lo que está en el libro es como casi como descriptivo, ¿no? Es como lo que vi, lo que está, lo que organicé. Y está lo de Wright, es cierto, porque había que ponerlo y porque no se puede saltear, pero Scrimaglio es un observador, no tiene ojos, tiene miras en los ojos, y está mirando y está viendo todo. O sea, yo iba caminando con él por una calle y me hablaba del guardabarro de un auto. Con lo cual, sí, sus maestros, y los tiene, y no es solo Wright, conoce a todos. No le vas a conocer un libro, yo no los vi a los libros, no creo que no tiene biblioteca, o por lo menos si la tiene oculta, pues no la ves, pero conoce a todos. Esto que pone en el libro, este material de arquitectura, Aravena, cuando dice que le llegó una carta de un tal Álvaro Siza felicitándolo por la obra, y después dice Scrimaglio, dice, ¿quién es Álvaro Siza? Venga, lo conoce, no es que no lo conoce. Lo que pasa es que, bueno, es una persona que por generación y por su modo de vivir, no está relacionado con los medios de comunicación actuales, entonces por ahí sí está desfasado en este tipo de información, pero la que tiene que tener la tiene la información, él sabe lo que tiene que... Mirá, para dar otra cosa, cuando él se enteró, la mitad del desarrollo de la tesis de doctorado yo la hice en España, viajando cada 6 meses a Buenos Aires y a Rosario. Y cuando él se enteró que, en el primer viaje, que se enteró que me volvía a España, me dio un listado de edificios que yo tenía que ir a visitar a Pamplona. Y esos edificios, cuando yo ni los conocía los edificios, edificios del siglo XIV, que no están en ninguna guía de arquitectura, que no están en ningún lado. Cuando se los mostré al director de la escuela, al catedrático Miguel Ángel Alonso del Val, se los mostré y me dijo, ¿pero este hombre vino acá? Él los tenía, pero porque es un catedrático, porque tiene una cantidad de información en la cabeza y de cultura y porque es su ciudad, pero no los conoce nadie. Cuando los fui a recorrer, eran más, y era la casa City, la casa Garibay, era todo lo mismo, ¿entendés? Es como, ¿cómo supo ese tipo? No sé qué hizo, se fue a la biblioteca y estudió, no sé qué hizo. Por eso no me lo va a decir, no le importa, pero es fantástico, eso me parece como un ojo, una preocupación, una mirada como de mira, ¿no? De todo el tiempo está mirando para lo mismo, ¿no? Como no se ajustó a ninguna moda, siempre fueron sus preocupaciones, o sus intereses, o sus posibilidades también. Hizo con lo que pudo, que todas las obras sean
sean parte de una intervención de existente, la casa Di Paolo, que es fantástica. Yo mostré la sección de la casa, no hablé, pero la casa Di Paolo es fantástica, era el viejo correo de Arroyo Seco, un edificio, una casa chorizo, que nada, cualquiera va y dice, bueno, sí, pero si te dan la posibilidad de demolerla, la demolés, o no sé, qué sé yo, no sé. Pero el tipo la transforma en algo propio y la potencia, no sé, logra esas cosas que son buenísimas, no sé. Me parece que otra cosa también, y que me da mucha ilusión, y que sea, digamos, interesante el trabajo, la obra de Scrimaglio para los estudiantes, es que Scrimaglio con 20 años hace la librería de la Ateneo Universitario, que también la mostré rápidamente, o la Capilla del Espíritu Santo, que son obras que las hace ni siendo arquitecto, como estudiante, y tienen una claridad en el manejo de los recursos, en la autoconstrucción, porque son obras que las hace él, con overol y con estudiantes, y no sé, todo eso me parece como de una intensidad, y me parece muy motivante para todos los estudiantes, que está buenísimo. Sí, completamente inspirador. Que son pequeñas obras, que son tal cual, eso. Sí, porque por otra parte hay algo que caracteriza a la obra de Scrimaglio, es que sus comitentes son personas sencillas, digamos, todas sus obras son muy acotadas, digamos, en sus posibilidades presupuestarias, en sus dimensiones, y siempre hay una ocasión para la arquitectura, ¿no? Eso también está buenísimo, que la escala no es un tema, ¿no? Como evidentemente él en la pequeña escala encuentra la misma intensidad que en la Casa Garibay o en la Casa Maíz, y eso también está buenísimo. Eso no me lo enseñaron en la UBA, y por lo menos cuando yo estudié y en las cátedras que yo estudié, y me parece que está buenísimo, que bueno, es una pequeña obra, y en la pequeña obra puedes encontrar la misma intensidad, o toda la intensidad, o por ahí hay una obra gigante que no encuentra nada, y el mérito es que es gigante y nada más, y esas pequeñas cosas que están buenísimas. Pequeñas obras, grandes lecciones, que es parte, que devino en una investigación que estuve haciendo en otro momento, posterior a la tesis, digamos, nació en esa lectura, que también nació de una conversación, Nobleza Obliga, con Gerardo Caballero, que comentamos ese tema en un momento. No quiero extendernos más. Antonio está durmiendo, así que nada, cuando quieran lo cortamos, no tengo problema. ¿Alguno tiene alguna otra consulta, pregunta, comentario que quiera hacer? Y si no, también estamos todos también teniendo que ir a los talleres a hacer el trabajo también. La verdad es que, bueno, a ver si hay alguno que quiere aprovechar la ocasión. Yo tengo por ahí, no sé si es tanto una pregunta, más que una pregunta es como una curiosidad. Bueno, en todo mencionabas lo de la maqueta, ¿sí? De la Casa Maíz, si no recuerdo. Sí. Y mencionabas en un momento que las pérgolas tuvo que probar, o sea, se tuvo que subir a las pérgolas para probar que no se caían. Me hacía acordar un poco a Raid cuando se tenía que subir también para probar que no se caían las cosas. Cuando vos hiciste la maqueta, ¿no? ¿Se entendió un poco esa lógica de cómo era que se sostenían esas pérgolas? ¿O se entendió ya directamente en el dibujo? Porque a veces hay como obras que no los entendés hasta que lo representás en maqueta, o no sé cómo explicarlo, pero es como que dijiste que hiciste la maqueta y te pareció muy interesante. Por ahí era por ese lado, o qué fue lo interesante de representarlo en maqueta respecto de planos. Gracias, Mariano. Mirá, yo cuando estudiaba no podía estudiar de apuntes de mis compañeros, tenía que hacer yo los apuntes, o copiarme los apuntes, pero tenía que escribirlo, no podía leer el apunte. Y me pasa hoy, si yo no lo escribo, no lo aprendo. Si yo no lo hago en la maqueta, no lo entiendo. Eso me pasó con la obra de Scrimaglio, que tenía que aprenderla, porque tenía que transformarme en un sabio de eso, de lo que estaba escribiendo. Entonces, la mejor manera fue reconstruirla, y en algunos casos no había planos, no había fotos incluso.
Y lo tuve que hacer a partir de un relato y tuve que hacer varios modelos para llegar a hacer lo que después terminó siendo la obra. Por suerte después, mucho tiempo después, conseguí algún diapositivo que me dio el indicio de que estaba bien lo que había hecho. En ese sentido fue honesto, sobre todo Scrimaglio en el relato. Yo tenía muchas dudas de eso, porque no sabía bien si él me estaba manipulando o si estaba realmente... Seguro que me manipuló también, eso no tengo ninguna duda. Pero las maquetas después se volvió medio un fetiche para mí, o fue una energía que dije, bueno, ahora quiero hacerlas todas. Y en el caso de la Casa Maíz, yo ya la había entendido a la hora de dibujarla. Por eso después el modelo lo hice en un 200, una maqueta muy, muy pequeña, medirá 6 centímetros por 6 centímetros la planta de la casa, no sé, no me acuerdo cuánto, pero es muy chiquitita. Y está ahí en el fondo, mirá, está ahí colgada. Ya, digamos, la pieza de hormigón es la pirámide de los 4 lados con esa visera perimetral de aproximadamente 2 metros en voladizo, más los 3 voladizos, los 3 metros aproximadamente, no la tengo medida hoy, de lo que son las pérgolas. No sé, hay todo un detalle de los paños de las puertas, de las carpinterías de vidrio, que supuestamente el vidrio está como, digamos, el marco es una U de madera, que está encolado y reforzado ese marco de madera, y el vidrio no se pone como el vidrio tradicional que se apoya en el marco y se le pone todo el contramarco con clavitos, sino que es una U que envaina al vidrio y de esa manera toma los esfuerzos laterales. Eso me pareció súper sofisticado en la explicación. Si fue así o no fue así, no lo sé, pero que el tipo esté imaginando que hay parte de la colaboración estructural del vidrio me pareció como muy ingenioso, novedoso, no sé. Después, no sé, evidentemente los clientes se quejaron de esos voladizos, no es la única casa que temieron porque se cayera, la Casa Fiorilli y Arroyo Seco también tiene el mismo problema. A ese sí lo pude entrevistar al cliente y tenía miedo. Bueno, nada. Es difícil en el trato, Scrimaglio, no es una persona fácil y me imagino que todo, digamos, no debía de ser muy fácil el trato. Y, sin embargo, y eso es parte de otro mito, sin embargo, todos los clientes me hablaron como enamorados de los lugares donde vivían. Y eso también me pareció genial porque los antecedentes eran, lo que decía el mito era, este tipo está loco, se peleó con los clientes, y todo eso existió y debe existir. Pero los clientes, cuando los fui a ver, todos quisieron el libro, todos quisieron la revista, todos están enamorados de sus casas, todos cocinan en esos hogares pescados, carnes, les encanta que el olor a comida la casa se llene de olor a comida y los pisos, los revestimientos, todo, están fascinados y eso me parece genial. También tenían miedo, algunos tuvieron mucho miedo, algunos se enojaron. Pero respecto de esto que preguntaban, creo que fue Mariano, sobre las pérgolas, vos mostraste en tu charla 2 imágenes, una al principio de ese trabajo con alumnos, de estas soluciones un poco ingeniosas, estructurales, con esas piezas de madera en voladizo, ¿no? En donde aparece esta frase, el peso es la solución, ¿no? Como para tomar el vuelco, el peso es la solución, y también mostraste el detalle constructivo de la pérgola de la Casa Garibay, en donde hay una mezcla de esas dos situaciones, ¿no? Como el peso de la cubierta colaborando en el anclaje del voladizo y a la vez un tensor, ¿no? Como un más lejano, ¿no? Con lo cual, bueno, sin planos y sin que él nos cuente, es difícil saber cuáles son todas esas estrategias de anclaje que pueda llegar a tener la pérgola de la... Yo creo que la casa Maíz está apoyada en todas esas columnas y en esos muros. En realidad la Casa Garibay, que tiene una sola columna, hace como de punto de apoyo para contrapesar el voladizo de 7 metros. ¿Sí? La viga tiene un empotramiento de 7 metros y un voladizo de 7 metros. Creo que 7,50 y 7,50.
y tiene un muerto de hormigón para contrarrestar los momentos y equilibrar esa viga. Creo que es muy distinto, pero me parece que hay algo de todo el aprendizaje que hizo en esa obra, de trabajo con el hormigón y de trabajo con esas pérgolas y con esa cubierta, que si bien no es una pirámide en la casa Garibay, son planos inclinados, faldones de planos inclinados que tiene la casa. Y evidentemente todo eso lo aprendió y lo llevó, como hacemos muchos de nosotros. Che, si en esto dio, en esta obra dio, y bueno, más o menos en esta otra, con más o menos lo mismo, va un poco, bueno, y va también, especulamos con el tiempo que tardamos, porque más o menos tardamos un mes para hacerlo, y acá más o menos, bueno, eso seguro que lo hizo también. No, yo preguntaba más que nada porque me acordaba por ahí un poco de, ya que hablaban de Rafael Iglesias, de la Casa de la Cruz, donde él también en un momento dado jugaba con el tema de los pesos, y por ahí yo, digo, en un momento dado no sé si se entendía mejor esa situación de cómo se equilibraba todo el recinto más en planta, o por ahí al momento de hacer la maqueta uno realmente llegaba a entenderlo. Por eso era por ahí mi pregunta. Yo creo que está apoyada simplemente la casa, que no está, digamos, equilibrada. Que el peso, sí, le sirve para que la cubierta no se vuele. Por supuesto que es bueno que tenga peso y que termina como de afirmar todo, pero no es el caso de la casa Garibay, que sí está contrapesada y que tiene este juego de apoyo y de peso y contrapeso. Pero sí, bueno, y eso que decís de la casa de Iglesias, sí está buenísima, y está bueno como tema, no se me había ocurrido pensarlo a partir de eso. Es re lindo, de nuevo, me parece que esas líneas de continuidad habría que tratar de encontrarlas en todo, porque todos estamos mirando todo y más ahora, ¿no? Entonces, eso está buenísimo. Sí, sí. Bueno, gracias. Tenía esa duda, porque ahora creo que lo voy a terminar analizando, porque me dio duda ahora cómo es. Así que lo voy a terminar mirando más a fondo. Gracias. Por favor, al contrario. Una consulta, Fede, al momento de diseñar, ¿cuál relevante o cuál condicionante es el tema de la estructura, en el caso tuyo, para tus obras? Ya que venís de una escuela técnica, como quien te habla, y a lo mejor somos un poco más estructurados y no tan, perdón la palabra, no tan volados o no tan abiertos de mente. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, pero... Al menos es el caso mío, pero bueno, por eso te era No, pero lo que acabas de decir es parte de como de un conocimiento general que se ve, ¿no? Como hay una frase de Gerardo Caballero que a mí me gusta mucho, que dice: están los que piensan mucho y hacen poco, y están los que hacen poco y... ¿Cómo era? Están los que piensan mucho y hacen poco, o no hacen, y están los que hacen mucho y piensan poco. A mí me gustaría estar en el medio, no quiero ser parte de ningún extremo, y eso es lo mismo, ¿no? Qué sé yo. A mí me parece que la arquitectura es eso, ¿no? Es construcción, es espacio, son datos concretos, datos tangibles, datos intangibles, una cuenta matemática muy compleja que tiene muchas variables, y que hay que encontrarle la vuelta, y que es muy particular, que es muy difícil. Yo todavía no tuve la oportunidad de plantarme con tanta rotundidad, de decir, mira, para mí el tema de la estructura hay que resolverlo así o asá, no sé. Yo voy viendo la pertinencia de mis ideas o de mi trabajo en función a lo que para lo que me están contratando, digamos. Creo que nunca voy a hacer, ni creo que me interese, sinceramente, imponerme en esas preocupaciones, digamos, en esa manera de hacer. Prefiero pensar que trabajo en conjunto con un montón de variables, y no sé, siempre termino... Digamos, yo no veo una línea, sí veo, hay cosas como, sobre todo en mi parte más de investigación o de proyecto, que sí veo como cosas que se repiten, pero en la parte donde trabajo con clientes, o con socios y con clientes, no veo así como un sistema o una estrategia que se repita, como veo sí en otros arquitectos.
Ah, ok. No me preocupa eso, no me interesa. Muy Sí, bien. no hay más preguntas, diciendo que nos extendimos unos casi media hora de lo que habíamos previsto, podemos liberarte. Bueno, Agradeciéndote enormemente tu charla, el que hayas hecho este esfuerzo de estar disponible, porque creo que ha sido muy enriquecedora. Y bueno, sobre ojalá. todo muy inspiradora, además. Bueno, me alegro, me encanta. Ojalá que les vaya muy bien y que puedan avanzar con los temas que están desarrollando. Pues por lo que vi, que por un poquito ahí en el Instagram, están buenísimos. Así que nada, felicitaciones y ánimo. Muchísimas gracias, Federico. Estuvo buenísima la charla. Bueno, Muchas cuídense gracias. todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Fede, por estar. Nos vemos prontito. Dale, Muy bueno, Aníbal. la verdad, escucharte hablar de este tema está muy bueno. Bueno, me alegro. Gracias. Cuídense. Un gustazo. Gracias, Chau, Fede, abrazo. Chau. chau.